segunda del curso. Y hoy, para los que asistieron la sesión pasada, recuerden que estuvimos viendo como una visión general, aproximación general de lo que es, pues de lo que era la península coreana, bueno, lo que es la península coreana y cómo está conformada, para entender un poquito más el tema de Corea del Sur o la República de Corea. El día de hoy vamos a tratar de ver un poco más, de enfocarnos en una parte que es pues fundamental, que también les había mencionado en la sesión anterior, y esto va en relación a cómo se forma el país en términos históricos, pero digamos que a partir de la liberación de Japón, pero también cómo a partir de esta independencia o de la nueva formación de ambos países, tanto del norte como del sur, pues se independizan, pero cada uno sigue un proceso de desarrollo diferente. Nos vamos a enfocar en el caso del sur, porque es lo que nos compete en el curso, y pues también dejar claro que es una sesión, digamos, general, ¿no? de la historia para que tengan el contexto. No voy a ahondar en cada detalle del proceso histórico, porque como les mencioné también la sesión pasada, eso requeriría pues un semestre particular de pura historia, ¿no? Pero de cualquier forma, al final, si tienen dudas o comentarios, pues vamos a poderlo retomar sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender hoy esta sesión de República de Corea como la emergencia de un tigre asiático. En la sesión pasada les comentaba que una de las, o de los elementos quizá más representativos en este momento de la República de Corea es su desarrollo económico o su proceso de desarrollo económico, que ha permitido generar pues un discurso de éxito, ¿no? Un modelo de éxito bajo pues ciertas características económicas, pero que definitivamente también es un hecho que lo hizo, ¿no? Y que conformó parte de estos 4 países asiáticos, ¿no? Que en su momento pues lograron desarrollar muy rápido y que lograron también como colocarse en el escenario mundial como un ejemplo de que el proceso pues capitalista que implantaba la ideología estadounidense y occidental, pues era un modelo exitoso y que era un modelo que permitía el desarrollo, el avance de los países, ¿no? Entonces, bueno, claro que el concepto de desarrollo se podría cuestionar desde muchos lugares, pero en este momento específico nos vamos a referir al desarrollo económico, ¿ok? Independientemente de las opiniones que podamos tener acerca de lo que sería el desarrollo de un país en términos más holísticos, ¿no? Más completos, vamos a tratar de analizar esta parte. Espero poder cerrar a tiempo para tener esta parte de preguntas y respuestas porque es mucha info. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Les había mencionado que más o menos hasta 1905-1910 la península coreana, digamos, normalmente era independiente, ¿no? Era un reino, el reino de Choson, todo el territorio peninsular. Y a partir de finales de la última dinastía coreana, empieza digamos que el contacto más directo con Occidente y empiezan también a desplegarse los poderes occidentales hacia Asia. Y también Japón empieza a expandirse, empieza a crecer políticamente, económicamente, y esto influye en el proceso histórico que va a sufrir la península. Digo sufrir porque al final es un proceso de colonización que evidentemente no es agradable para nadie. Y el caso de Corea, pues es muy reciente comparado quizá con el proceso colonial que vivimos en América Latina. Y esto también impacta mucho
en cómo los coreanos siguen percibiendo, ¿no? En determinado momento a Japón. Porque pues básicamente fue a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, Corea era conocido en ese tiempo como un reino ermitaño porque tenía una política de puertas cerradas, no querían contactar con Occidente, ellos pensaban que al cerrarse pues se estaban protegiendo, cuando en realidad pues esto no es lo que sucedía, ¿no? Occidente seguía avanzando y sus intereses también, y digamos que en ese momento pues Japón, que se empieza a convertir también en una potencia, empieza a entender un poco la dinámica de Occidente y ellos tienen, ¿no? Estas ganas, ¿no? De también convertirse en una potencia y empezar a dominar a los países que estaban alrededor. Para 1905, Corea cae bajo el dominio japonés, no formalmente, pero se declara protectorado, es decir, Japón alega, ¿no? En el discurso decía que Corea, pues, bueno, más bien que Choson, porque en ese tiempo era Choson, pues que no tenía la capacidad para defenderse y que entonces, pues bueno, para protegerlos, los iba a declarar un protectorado. Básicamente esto sorprende en demasía a Choson porque históricamente también se cree en Corea o se tiene la perspectiva de que el proceso de desarrollo social y cultural seguía un flujo emanando, ¿no? de Asia, pues de China, de lo que era en ese momento pues una gran potencia, ¿no? Que históricamente las dinastías chinas tuvieron muchísima representatividad y muchísima influencia en el continente. Y entonces los coreanos percibían que el proceso de transferencia cultural y por ende de desarrollo venía de China hacia la península coreana y de la península coreana transitaba hacia Japón. Entonces realmente los coreanos veían a Japón siempre como una parte menos desarrollada que ellos. En algunos momentos históricos los llegaron a llamar bárbaros, ¿no? Igual que llamaban a otros pueblos del norte del continente, y ellos se asumían como una parte, ¿no? Una parte extendida, independiente, pero extendida de China, porque lo digo así, no porque formalmente fuera así o se pensaran así, sino que Corea siempre se movió como el hermano menor de China. Entonces, de alguna manera, lograban la protección de China teniendo intercambios con ellos, dejándose aculturar de alguna manera, porque todo lo importaban la mayoría de las cosas las importaban de China, pues la religión, las leyes, las formas de organización, las formas de ejercer el poder y el control, tenían muchísima influencia en China. Entonces, pues prácticamente los chinos no los veían a ellos como una amenaza, sino que los veían como algo, una sociedad muy similar a ellos y por ende no los consideraban una amenaza, ¿no? Pero al final, históricamente Corea tuvo siempre esta visión de que Japón pues, era el último en integrarse a ese proceso de transmisión cultural, y entonces pues, los tenían en una categoría diferente, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, que cae el imperio Han, ¿no? Que fue como Choson se autonombra para tratar de salvar un poco su independencia o su estatus independiente en el momento en el que ven que Japón está pues, con los intereses puestos en la tierra peninsular. El reino se autoproclama imperio, ¿no? Creyendo que con la palabra pues iban a estar iguales que Japón y que China, y que entonces a partir de esto pues iban a respetarlos, etcétera. Les mencionaba la sesión pasada que la bandera, por ejemplo, tiene estos antecedentes, se genera en este periodo histórico porque ellos creían que tenían que cumplir con ciertas características para ser un imperio, como tener una bandera o un escudo imperial, etcétera, ¿no?
Obviamente esto no fue pues de mayor preocupación para Japón, porque les daba igual que tuvieran bandera o no. Ellos sabían que políticamente no estaban fortalecidos, ¿no? Y entonces, en 1905, pues Japón declara a la península coreana su protectorado, ¿no? Para 1910, una vez que ya entran los japoneses a gobernar, ¿no? Prácticamente a apoderarse de todas las estructuras de poder que existían en ese momento en el imperio Han o en Joseon tardío. En 1910 Japón declara al reino de Joseon como una colonia del imperio japonés. Y esto se extiende por 35 años, ¿no? De 1910 hasta 1945, que se da por terminada la colonia japonesa con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si ustedes ven en estas fotografías, que de alguna manera solo las pongo para ilustrar un poco, ¿no? Para que puedan, pues como graficar un poco mejor en su mente cómo eran en ese momento las cosas, ¿no? No quiere decir que los coreanos, ¿no? Al momento que Japón los declara una colonia y han dicho, ay, bueno, no, ya nos declaró una colonia, obviamente no. Pelearon, se resistieron, tuvieron enfrentamientos con Japón años antes y de alguna manera también esto les permitió ver que las intenciones reales de Japón pues no iban a ceder, ¿no? O sea, no se iban a parar, no los iban a dejar en paz y de alguna manera hace que los coreanos pues, pues se pongan alertas e intenten, ¿no? Salir bien de la situación. Al final, obviamente, no lo logran, como les mencionaba, los declaran protectorado y se instaura el gobierno japonés en la península, ¿no? El proceso colonial para cualquier país, para cualquier sociedad, es un proceso complejo. Siempre les menciono que no de gratis nosotros hablamos español, ¿no? Y no hablamos nuestras lenguas nativas. El proceso colonial para Corea fue sumamente traumático, ¿no? Asociado sí a esta idea, ¿no? De que no vieron de alguna manera crecer a los japoneses de la manera que lo hicieron en términos políticos, pero también los japoneses tenían un sentido muy despótico, ¿no? En el que tenían cero consideración hacia otros pueblos, igual que cualquier poder colonial, ¿no? Entonces, obviamente los coreanos se vieron insertos en una dinámica muy fuerte, primero para entender que eran una colonia y después para entender los procesos que instauró el gobierno japonés para poder dominar la región. Hubo pues reglas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, les prohibían hablar coreano, les prohibían escribir coreano, los empezaron a meter en un sistema pues, de aculturación, ¿no? Para que adoptaran los coreanos las formas, el pensamiento, las creencias japonesas. Y eso era muy choqueante para los coreanos, porque obviamente se resistían, ¿no? No era que, ay, sí, ya vamos a dejar de ser coreanos y ahora vamos a ser japoneses. Ellos tenían una fuerte identidad. La península, como lo vimos la clase pasada, pues tenía ya mucho tiempo de haberse unificado, ¿no? De asumirse como un reino independiente. Y esto pues generó muchísimos conflictos, no solamente porque los coreanos se resistieron siempre a ser colonia japonesa, sino porque los japoneses eran muy fuertes, muy duros, muy drásticos, muy violentos con los coreanos, ¿no? Probablemente esa imagen o esas imágenes que podemos ver en cualquier lugar ahora, sobre los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos permiten ver un poco más como la esencia del pueblo japonés, que si hoy
no sé, nosotros tenemos esta idea de que son, pues personas como más educadas o más calladas, muy inteligentes, etcétera, muy tranquilas, muy respetuosas, pues en aquel momento no lo eran tal cual, ¿no? Y lo reflejaban en la vida cotidiana de los coreanos. Hubo sistemas para reeducar a los coreanos y para tratar de insertarlos en la dinámica de desarrollo japonés. Y al final esto fracturó mucho a la sociedad coreana, la lastimó mucho en términos de, pues de su honor, ¿no? De lo que ellos creían de ellos mismos. Pero también es cierto que pues los japoneses implementaron todo un sistema para el desarrollo, no porque quisieran ayudar a Corea, sino porque lo necesitaban para mantener una estructura fuerte que posteriormente iban a usar en tiempos de guerra, ¿no? Entonces los japoneses implementaron las vías del tren, metieron electricidad, empezaron a hacer como a estructurar los lugares para un desarrollo industrial, pero también es cierto que esto lo hacían con la intención de que Corea fuera como una plataforma para que ellos pudieran avanzar más hacia Manchuria, ¿no? Hacia lo que en ese momento era China. Entonces a Corea la veían simplemente como el tránsito, ¿no? O sea, como esa tierra continental que necesitaban para poder acceder a otras áreas sin ningún problema. Como les mencionaba la clase pasada, Japón no solamente conquistó Corea, ¿no? También hizo colonia a muchos países del sudeste asiático y también los procesos de expansión fueron sumamente agresivos, ¿no? Obviamente Corea era lo que le quedaba más cerca y pues por ello el impacto quizá fue muy fuerte, ¿no? Para los coreanos. De alguna manera, ¿no? Y muchas personas quizá que estudian Japón o que estudian Corea mismo a veces mencionan, ¿no? Que gracias a Japón, pues Corea logró el desarrollo económico posterior porque Japón implementó toda esta infraestructura, etcétera, ¿no? Y yo pienso que es una forma muy simplista, ¿no? Y muy cómoda de ver la historia, ¿no? Es no dejar que se asuma un proceso tan choqueante, ¿no? Como lo es un proceso de colonización. En realidad yo lo vería al revés, más bien Japón nunca habría conseguido el desarrollo que consiguió si no hubiera usado todos los insumos de capital humano que encontró en todas esas colonias, ¿no? Porque el proceso de colonización siempre es el mismo, ¿no? Es un saqueo total y absoluto de los recursos de otros territorios, sean estos recursos materiales o metales, etcétera, o los mismos recursos humanos que se transforman en trabajo y el trabajo se transforma en capital, ¿no? Entonces, creo que es una forma como muy simple y muy cómoda de decir, ay, sí, fuimos colonia, pero gracias a nosotros es como entrar en el mismo discurso de los españoles, ¿no? Que gracias a ellos, pues México es lo que es como hello, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso muy fuerte para los coreanos, pero aparte de esto, creo que a mí lo que me parece positivo, si es que podemos encontrar algo positivo de este proceso de colonización, más bien es que los coreanos lograron reafirmar su identidad, es decir, se asumieron en oposición a los japoneses, se asumieron como un grupo único, característico, con su propia lengua, con su propio origen histórico, con ciertas características étnicas que no compartían quizá con otros pueblos como el japonés o el chino, y que esto posteriormente, al momento en el que se genera o el que se crea el país o los países, ¿no? Creo que es un factor muy importante para poder generar una identidad nacional, una ideología nacional que les va a permitir, pues, agarrarlos a todos y decir, a ver, pues somos esto y le tenemos que entrar a partir de que tenemos esta característica y compartimos pues una historia juntos, ¿no? Entonces creo que la colonia japonesa sí permitió, ¿no? Que aflorara este sentimiento nacional,
y que de alguna manera en el momento de desarrollo económico más fuerte de los coreanos, una vez que logran la independencia de Japón, lograran verse como una sociedad homogénea, es decir, que se vieran como un conjunto que junto podía hacer algo, ¿no? Y que de alguna manera también derribó todas estas estructuras jerárquicas, elitistas, ¿no? Que existían en el periodo de Joseon, ¿no? En los reinos previos, que también, pues de alguna manera, en ese momento es lo que había fragmentado a la sociedad de la manera en la que la había fragmentado y por lo que tenían problemas de organización en el reino mismo, ¿no? Porque pues los pobres eran muy pobres, estaban hartos, ¿no? La élite seguía siendo la élite, los gobernantes seguían gobernando y cobrando impuestos como querían y pues la gente estaba harta, ¿no? Entonces, no es que esto se haya terminado, las élites pues siguieron manejándose como élites en el tiempo de la colonia, muchos se salieron del territorio, se fueron a estudiar a Estados Unidos o también muchos se movieron hacia Japón, o muchos apoyaron la inversión de Japón en Corea. No es que las élites se hayan acabado, ¿no? Pero creo que es muy importante la forma en la que el pueblo tuvo la oportunidad de identificarse, de asumirse, ¿no? Como ese ente que era capaz de generar una resistencia hacia la colonia japonesa. Entonces, hubo diferentes rebeliones a lo largo de la colonia, y pues evidentemente eran suprimidas por el gobierno japonés, ¿no? Y pues los maltrataban, los mataban, ¿no? Como una forma de escarmiento hacia los demás para que se ablandaran los coreanos, ¿no? Y pudieran hacer con ellos pues lo que tenían planeado. Entre las resistencias, digamos que es importante, antes de seguir más adelante, ver pues los personajes que posteriormente, ¿no? Al proceso de independencia de la península van a resurgir de alguna manera como representantes de ambos países, ¿no? Aquí en esta imagen de acá, ustedes pueden ver a Kim Il-sung, que fue el primer líder de Corea del Norte, ¿no? Y esta es pues, quien fue su primera esposa. Y ellos, por ejemplo, estaban tan en contra y tan hartos, por lo menos Kim Il-sung pues del gobierno colonial japonés, que huyen a China, como muchas otras familias, ¿no? En 1920, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se integran a las guerrillas que se formaron para poder pelear a Japón, pero desde afuera, ¿no? También en Estados Unidos, no es que se formen guerrillas en Estados Unidos, obviamente no, pero sí había un grupo de estudiantes coreanos que salen a estudiar a los Estados Unidos y que luego van a regresar también como representantes, obviamente en la parte del sur, ¿no? Kim Il-sung se une al Partido Comunista en 1931, ¿no? Y aquí, como les decía, su primera esposa, que se llamaba Kim Jong-suk, forman un grupo de resistencia en Manchuria, que después obviamente desde afuera intentan pelear la colonia japonesa y una vez que se logra la liberación regresan a la península, ¿no? Y ahorita un poco más adelante vamos a amarrar un poco estos puntos. Abajo pueden ver a otras personas, ¿no? Que están por ahí, hay fotos, ¿no? Pues que formaron parte de estas rebeliones, ¿no? Y pues eran soldados coreanos que de alguna manera estaban en contra de ese régimen japonés. Otro tema que me parece muy importante, y ahorita también lo vamos a rescatar un poco, durante el periodo de la colonia y que es una evidencia de cómo los japoneses pues maltrataban, ¿no? A los coreanos en este discurso de ser colonia,
Y es un tema que está muy presente, muy actual, pero que también es muy vetado de muchos lugares porque a los japoneses les ofende. Son las mujeres de confort. En realidad les han llamado así con la intención de no ofenderlas más, ¿no? Pero eran mujeres coreanas, ¿no? A veces niñas o chiquitas que estaban en proceso de convertirse en mujeres, ¿no? Y que eran pues secuestradas literalmente porque eran llevadas a la fuerza por el gobierno japonés como prostitutas para los soldados que estaban peleando por el imperio japonés, ¿no? No solamente hay coreanas, hay de otros países como Filipinas, por ejemplo, u otros países de sudeste asiático que sufrieron de la colonia japonesa y que fueron utilizadas pues como mercancías, ¿no? Para tener contentos a los, bueno, contentos, entre comillas, porque no creo que un soldado pueda estar contento, para mantener las tropas japonesas, ¿no? Y en la actualidad, o sea, lo menciono porque es como esta evidencia, ¿no? De qué tan crueles fueron y de qué tan grave fue el proceso colonial de Japón hacia Corea. En la actualidad es un tema que se ha levantado mucho en el discurso internacional. Como les mencionaba, no es de agrado para los japoneses, ¿no? Y también los coreanos creo que en determinadas ocasiones lo toman como una bandera, cuando en realidad pues las víctimas muchas veces ni siquiera son consideradas dentro de estas discusiones, ¿no? Sí hay grupos que las apoyan como ONGs, por ejemplo, ¿no? Hay cierto apoyo del gobierno coreano, pero siempre se usan, otra vez se usan, ¿no? Como un discurso político, cuando en realidad, pues, lo que ellas siempre han querido, pues, es que se les reconozca y se disculpen se les dé una compensación por haber sido utilizadas de la manera que fueron, ¿no? Obviamente el rol de las mujeres en el proceso colonial fue muy, muy importante porque muchas de ellas fueron integradas también a los procesos de mano de obra que necesitaba Japón para mantener el imperio, ¿no? En las empresas de textiles, ¿no? Para los uniformes de los soldados, pero también obviamente porque ellas siguieron, como se sigue hoy en cualquier sociedad, siguieron siendo el soporte básico de una sociedad, las que hacían funcionar la sociedad, las que seguían alimentando a los hijos, las que los seguían cuidando mientras a los papás se los llevaban de soldados, ¿no? A pelear, las que seguían manteniendo la comunidad, las que seguían reafirmando y transmitiendo la cultura, el lenguaje a escondidas de los japoneses, ¿no? Entonces creo que las mujeres coreanas han tenido un rol fundamental para mantener y reafirmar la identidad y la cultura coreana, a pesar, ¿no? De este proceso de colonización que intentaba borrar todo lo que hiciera referencia a lo coreano, ¿no? Y creo que este reconocimiento, pues, tampoco se ha hecho de manera histórica por el gobierno mismo, ¿no? El entender cómo sus mujeres han, claro, ¿no? Por este sistema patriarcal confuciano, donde el que importa es el hombre y el que manda es el hombre, han dejado mucho de lado el valor de la mujer dentro de la sociedad coreana, ¿no? Entonces creo que más allá de que sí, las mujeres de confort son como un estandarte o una bandera para representar la lucha de las mujeres, pues también, ¿no? Hubo otros episodios y hubo otras mujeres que a lo mejor corrieron con la suerte de no ser llevadas de esta manera, pero que tampoco han sido reconocidas por todo el valor, ¿no? Que tuvieron para poder poder mantener pues, su identidad cultural a través de todo este momento, de este proceso, ¿no? Y luego también ya en el proceso colonial tardío hubo otras mujeres que también fueron fundamentales para poder lograr la independencia, muy asociadas, por ejemplo, también con las iglesias, ¿no? Por ahí hay si a alguien le interesa, en internet deben encontrarlo muy fácilmente. Hay monumentos a
algunas son niñas prácticamente, ¿no? Que ayudaron a pues llevar como mensajes para que pudiera estallar el movimiento de independencia, y que se arriesgaron y que lo hicieron, ¿no? En nombre de su país. Por ahí también hay algunas películas que les pueden ilustrar un poquito mejor cómo pues participaron, ¿no? Digamos, el proceso de la colonia pues fue un proceso muy fuerte y al final pues muy corto, ¿no? Fueron 35 años que si lo comparamos con el proceso colonial en América Latina, pues obviamente son cientos de años, ¿no? Y gracias a que fue muy corto, ¿no? Porque los cambios generacionales pues pues no se dieron tan rápidamente, ¿no? Como para poder instaurar otras formas de comunicación o de pensamiento, etcétera. Gracias a eso es que los coreanos logran pues traer, ¿no? O sea, no los lograron despojar de toda esta identidad cultural. Al final, como les mencionaba, para 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, los coreanos pues, son liberados, ¿no? Los liberan del dominio japonés y a partir de ese periodo de 1945 ya entran como en una fase obviamente de independencia, pero también de reestructuración. ¿Por qué entran en una fase de reestructuración? Pues porque durante el periodo de la colonia, y como les mencionaba hace rato con Kim Il-sung, muchas personas, muchas pues familias incluso que no estaban de acuerdo con el régimen japonés salieron, ¿no? Y hubo otros que se quedaron dentro, pero nunca aceptaron la colonia, el dominio japonés. Y eso los llevó a organizarse, ¿no? Para entablar movimientos o llevar a cabo movimientos como el movimiento de independencia mismo, que les permitieran pelear a los japoneses. Pero obviamente esto estaba impregnado de ideologías, ¿no? De la forma en la que iban ellos a enfrentar a los japoneses, cómo se iban a organizar, quién iba a mandar, quién iba a decidir, qué se iba a instaurar después, qué iban a hacer después de que lograran derrotar a los japoneses, si es que lo lograban, ¿no? Y entonces, digamos que en el 45 se libera la península, pero obviamente hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Que es como esta reorganización social, reorganización política, pero también lo que quedaba claro en el mundo, en el contexto global en ese momento, es que emergían dos potencias pues, muy fuertes, ¿no? Surgía los Estados Unidos con una forma de pensamiento específico, que él tenía en ese momento la misión o se plantearon la misión de contener la expansión del socialismo, ¿no? Que surgía por otro lado a partir eh, pues no solamente de la fuerza y de la conformación de la URSS, sino de otros países europeos que pues estaban a favor de este pensamiento, ¿no? Entonces, digamos que en este momento, pues el mundo se polariza en estas dos formas de pensamiento político, ¿no? Que guardaban obviamente una ideología y una forma de ver y de percibir la realidad total y absolutamente diferentes. Entonces, digamos que durante todo este tiempo, todas estas ideas están fluctuando, ¿no? En la realidad de la península. Y aunque la ONU reconoce la independencia de la península en 1947, digamos que desde 1945 que logran la liberación, empieza a germinar, ¿no? Dentro de estos grupos que estaban en contra de los japoneses, empieza a germinar la idea de cómo estructurar a una nueva nación, qué características va a tener.
Y al final, lo que lleva a esto es a la polarización de las formas de pensamiento, ¿no? No es que todos los coreanos o toda la gente que conformaba la península estuviera de acuerdo en una forma específica de desarrollarse o de llevar a cabo su propio proceso de independencia. Había grupos diferentes, entre ellos, por ejemplo, el grupo de Kim Il-sung, que ya tenía toda la influencia del Partido Comunista, ¿no? Y que pensaba que esa era una opción para poder desarrollar la península. Y luego, en el sur, pues al ser liberados por los estadounidenses, obviamente los estadounidenses empiezan a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Quién va a dirigir, etcétera. Y los estadounidenses también, junto con algunos de los coreanos que habían vivido en el exilio, ¿no? Durante el tiempo de la colonia, que ya habían estudiado en Estados Unidos, que ya tenían instaurada pues toda la mente, ¿no? Toda la conciencia y toda la forma de ver la realidad a partir del sistema de desarrollo económico pues capitalista, entonces empiezan también a regresar y a ver cómo van a organizar la península. Y aquí una pausa, algo que se me pasó y que es muy importante ahora que estoy hablando de esto de que regresaban, es que justamente, por ejemplo, la primer migración, bueno, emigración de coreanos hacia México se da justamente al principio del proceso de colonia japonesa en Corea, justamente cuando declara Japón a Corea protectorado, ¿no? Entonces, iban en realidad a Hawái, a los campos de azúcar, a trabajar los campos de azúcar, pero no pueden desembarcar ahí y entonces el barco lo mandan al puerto más cercano, que en ese momento, que no fuera tierra estadounidense, y el puerto más cercano que encuentran es Salina Cruz, en Oaxaca. Y ahí desembarcan 1033 coreanos, ¿no? Había más hombres que mujeres, pero había ambos sexos y había algunos niños. Y en ese momento, pues México estaba, digamos, carente de mano de obra, sobre todo para las haciendas enequeneras, ¿no? Que trabajaban el enequén, y aceptan a los coreanos, pero los trasladan hacia la península de Yucatán, que es donde estaban las haciendas enequeneras. También por ahí hay algunos artículos sobre este tema, si quieren conocer más a detalle. Pero digamos que de alguna manera la primer migración de coreanos a México se da justamente por este proceso de protectorado que declara Japón a Corea. Entonces, así como sucede en México, ¿no? Que esos coreanos que llegan, pues llegan accidentalmente, pero luego deciden quedarse en México porque se dan cuenta de que Japón está gobernando la península y deciden no regresar a su país hasta que se libere. Y cuando se libera, pues ya habían pasado 35 años acá, ¿no? Y entonces de repente dicen, no, pues ya no. Pero así como ellos, hubo otros, ¿no? Que a lo mejor en el proceso colonial mismo deciden salirse o logran salirse del país y entonces empiezan obviamente a tratar, ¿no? De ver cómo iban a regresar a su país, porque de alguna manera siempre se añoraba o siempre se añora cuando estás fuera de tu país, ¿no? El regresar, pues porque es donde naces y donde te crías y donde te adaptas, etcétera, ¿no? Entonces, esto sucede justamente cuando se libera la península y entonces estas personas que habían vivido en el exterior, pues regresan a la península con el afán, obviamente, de construir, ¿no? Su nación, su país, pero tienen hay grupos, ¿no? Que tienen estas dos perspectivas diferentes. Entonces, digamos que de alguna manera, pues como les había mencionado, Kim Il-sung pues llega a China en 1920, se hace parte de las guerrillas comunistas antijaponesas, perdón,
y se enlista al ejército comunista. En el 45 regresa a la península, que ya estaba fragmentada ideológicamente, y donde ya había también otros grupos prosocialistas, ¿no? Y para 1948 es apoyado por la Unión Soviética, ¿no? Para que tome el poder en la parte norte de la península. Y abajo, bueno, esta foto que ven acá es de Kim Il-sung de chico, ¿no? Y aquí ya cuando se queda a cargo de Corea del Norte. Y acá abajo ustedes pueden ver a Lee Sing-man. Bueno, se pronuncia Lee Sung-man en coreano, pero se escribe como Syngman. Entonces ustedes lo pueden encontrar como tal cual como Syngman Rhee o Lee Sing-man. Y él, pues básicamente era muy conservador, ¿no? Era anticomunista y había sido educado bajo un sistema, el sistema confuciano, con la intención de aprobar los exámenes que se establecían para el servicio nacional. En Corea hay una tradición muy fuerte heredada del confucianismo, donde todas las personas que quieren ser de alguna manera servidores públicos, ¿no? A lo que equivaldría hoy el ser parte del gobierno, que es un servidor público, tenían que pasar, y en la actualidad también tienen que pasar exámenes para poder acceder. Así como en México están los que quieren ser embajadores, ¿no? El servicio exterior, que tienes que hacer exámenes y prepararte y bla, bla, bla. Antes así era, bueno, antes se hacía así en Corea y en la actualidad en algunas representaciones de gobierno que se sigue practicando esto, ¿no? Y es una herencia del confucianismo. Entonces, Syngman Rhee había sido educado bajo esta idea, ¿no? Entró o se educó bajo un sistema que estaba influenciado por los Estados Unidos y también tenía un fuerte vínculo con los misioneros. Acuérdense que en la sesión pasada yo les mencionaba que por 1870 y algo llegan los primeros misioneros franceses a la península coreana y después pues también llegan misioneros estadounidenses. Y ellos, igual que lo hicieron en América Latina, pues la intención obviamente era convertir a las personas a su fe, a su credo, a su creencia religiosa, y pues las escuelas eran como el instrumento ideal para lograr esto, ¿no? Entonces lo mismo sucede en Corea y muchos coreanos pues empiezan a ser educados bajo estas ideas occidentales, ¿no? Y Lee Sing-man es uno de ellos. En 1896 forma parte de un grupo que se llamaba el Club de la Independencia, que trataba de mantener la independencia obviamente del reino de Joseon, y que sobre todo se manifestaban en contra de los japoneses y de los rusos, que en ese momento empezaban a querer dominar la península o a influenciarla por lo menos, ¿no? Él se va a Estados Unidos para estudiar su universidad y estudia en Harvard y en Princeton. Y entonces cuando se instaura el gobierno en el sur, pues Estados Unidos lo apunta a él como el mandatario ideal, ¿no? Como dicen, democráticamente, que sabemos cómo son los procesos democráticos. Y se nombra, ¿no? Pues de alguna manera, incluso antes de ser nombrado presidente, se le nombra como presidente del primer gobierno en el exilio o líder del movimiento nacionalista. Así como Kim Il-sung estaba en Manchuria, ¿no? Organizándose con otras personas del Partido Comunista para poder repeler a los japoneses, pues Syngman Rhee, junto con otros que de a poco van saliendo ahí en la historia, también forman un gobierno en el exilio, ¿no? Que trataba de recuperar la península. Al final, en el 48,
es nombrado como el primer presidente de la República de Corea una vez que se divide la península, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos como a los dos primeros representantes de cada uno de los países que se forman posterior a la liberación, pues que va a ser Corea del Norte y que van a ser Corea del Sur. Obviamente, ¿no? Estos grupos siempre trataron de mantenerse, digamos que como la forma única de representación del gobierno en toda la península. O sea, no crean que de alguna manera ellos decían, bueno, el norte decidió esto, pues el sur decide otra cosa y nos respetamos y así vamos a ser felices. Obviamente entraron en procesos muy complejos, ¿no? Donde, como les mencionaba hace un momento, tanto la URSS, ¿no? En su intento de seguirse expandiendo y de marcar su poderío, como Estados Unidos en su intención de contener la expansión del socialismo y de también, ¿no? Implementar su visión y su forma de ver las cosas, entran obviamente en una pugna por la península. De una manera muy arbitraria y decidida por ellos, no por los coreanos, sino por esos grandes poderes, se traza el paralelo 38 y se divide la península en esas dos partes. Como les mencionaba en la primera sesión, la sesión pasada, pues fue una división también arbitraria y drástica y sorpresiva, ¿no? Porque de repente ellos decidieron pues que el norte se lo iba a quedar pues Rusia y el sur se lo iba a quedar a Estados Unidos, y no les importó que hubiera familias, ¿no? en la península separadas, y fueron momentos muy, muy fuertes porque claro que los coreanos no entendían al 100% lo que sucedía, sobre todo pues la gente común y corriente, ¿no? Y de repente pues no pueden ver más a sus familias. Entonces esto fue un proceso también muy, muy fuerte, muy duro, muy dramático para los coreanos, y esto hace que se divida el país, pero que también se polarice el pensamiento ideológico y político que se tenía en ese momento, ¿no? Y es tanta la fricción que tienen entre las formas de ver el mundo, ¿no? Que los del sur querían convertir a los del norte y los del norte querían convertir al sur. Y esto hace que pues lleguen a disputas muy fuertes que al final provocan una guerra en la península en 1950. Es una guerra también sumamente triste, ¿no? Porque al final fue Corea o la península, se usa como un campo de batalla donde pues las personas son las que sufren el impacto de los intereses políticos, ¿no? Y donde no hay o no tienes la capacidad de decidir si quieres o no quieres entrarle, ¿no? O sea, de repente estás ahí y te tienes que defender o tienes que hacer algo para sobrevivir. Entonces, de 1950 a 1953, como parte de la Guerra Fría, ¿no? Que era justamente esta pugna entre la URSS y los Estados Unidos, pues sucede la Guerra de Corea, y esto obviamente lleva a los coreanos a polarizar mucho sus pensamientos. Se empiezan obviamente a pelear entre ellos, se matan entre ellos, y obviamente pues lo único que al final logran en esta guerra es entender que tenían ya diferentes visiones, ¿no? Que ya no comulgaban como previo a la colonia japonesa. Al final la guerra de Corea no deja de ser una consecuencia de que Japón haya colonizado la península, y que también, digo, quizá los japoneses dicen, yo no tuve nada que ver. No, al contrario, tuviste todo que ver, ¿no? Porque en esa lucha de los coreanos por lograr la independencia,
pues es que se llegan a formar, ¿no? Ideas de cómo repeler a los japoneses y se quedan atrapados en dos ideologías diferentes que posteriormente, los van a llevar a esta guerra, ¿no? Entender esta parte de la guerra obviamente es muy triste, ¿no? Pero creo que es muy importante para poder contrastar el avance que logró sobre todo el sur, ¿no? A partir de que se forma como una nación independiente. De alguna manera, y por lo que impacta tanto el desarrollo coreano, es porque literal, pues el país quedó en ruinas, ¿no? Después de la guerra no solamente quedó todo destrozado, quedaron muchos niños huérfanos, quedó todo roto, todo tirado, todo destruido, todo devastado, ¿no? Y entonces básicamente la imagen del país es que empieza de cero, ¿no? Y aunque no empieza, ¿no? con una periodicidad muy atrás, porque al final pues es 48, 50, que se forma como Estado, ¿no? A partir del 53 que termina la guerra y que queda así, digamos que es el tiempo que Corea tiene para crecer al punto en el que hoy podemos ver a Corea, ¿no? Entonces, por eso impacta tanto el crecimiento, como les había mencionado también en la sesión pasada, pues digamos que Corea es de los 4 tigres asiáticos el que más se desarrolla, ¿no? El que logra crecer más, el que logra impactar más y el que logra insertarse en un proceso de desarrollo pues mucho más representativo, ¿no? que los otros tigres asiáticos. Aquí ustedes pueden ver en estas imágenes que, pues a quien le interese, por ahí hay muchas imágenes de la guerra de Corea y también de cómo quedó el país, ¿no? Y pueden ver la devastación, ¿no? Sobre todo esta parte de cómo es posible que hoy ahí exista todo lo que existe, ¿no? Solamente para ilustrar. Entonces, a partir de esta gran sociedad, ¿no? En ruinas, de esta gran caída que tiene Corea después de la guerra, es que entonces empieza, ¿no? A organizarse ya como un país independiente, ¿no? Con toda esta influencia, pues, bueno, no solamente influencia, sino también ayuda de Estados Unidos. Es que Corea del Sur, ¿no? Empieza a construirse nuevamente y su rápido desarrollo económico, pues se conoce en todo el mundo como el milagro coreano, ¿no? O el milagro del río Han. El río Han es un río que divide la ciudad de Seúl y que desemboca, obviamente, en el Mar del Este. Es un río que marca de alguna manera muy clara la parte antigua de la ciudad de Seúl con la parte nueva. Digamos que en la parte norte está todo lo que, donde se asentó la ciudad capital todavía en el reino de Choson, y en la parte abajo, en la parte sur del río Han, está todo lo que representa de alguna manera a la Corea moderna, ¿no? Está, no sé si ustedes llegaron a escuchar esta canción de Gangnam Style, que justamente Gangnam es una zona que creció muchísimo en la década del 2000, 2010 más o menos, donde estaban todos los edificios que tenían a todas las empresas grandes que representaban justamente ese milagro coreano, ¿no? Ese desarrollo coreano. Entonces, también le llaman el milagro del río Han, pues porque el río cruza toda la ciudad capital de este a oeste, ¿no? Entonces, bueno, en 1953, que termina la guerra de Corea, se establece el gobierno de Syngman Rhee, ¿no? Que les había mencionado antes,
y él se mantiene en el gobierno por 7 años. Corea del Sur es generalmente usada, ¿no? O citada como un ejemplo típico para explicar el rápido crecimiento económico de los países del este asiático, ¿no? Y un modelo muy particular que le llaman el Estado desarrollista, que tiene ciertas características, ¿no? Hasta hace poco, la mayoría de los investigadores habían atribuido la sofisticación de la economía coreana a la adaptación de las políticas gubernamentales y las estrategias corporativas a las circunstancias de la nación. Es decir, la mayoría de la gente atribuía el éxito del éxito económico de Corea a la facilidad, ¿no? Bueno, no es facilidad porque no fue fácil, digamos, a la habilidad de adaptarse, ¿no? A esas políticas que implementó el gobierno y a todas las estrategias que las empresas, esas grandes empresas que hoy conocemos como Samsung, Daewoo, Hyundai, que en coreano son llamados chaebols, ahorita les voy a explicar un poquito por qué, a ellas les atribuían el gran desarrollo, ¿no? De Corea. Para mí y para otras personas, pero quizá yo por tener esta visión como más social y humanista, desde mi punto de vista, sí, el papel de la fuerza laboral, es decir, de toda la gente que se fletó ahí a trabajar noche y día y noche, es la que en realidad llevó a cabo o hizo posible todas esas actividades de producción que fueron necesarias para poder llevar a un proceso de desarrollo tan rápido y tan fuerte. Al final, si pensamos que pues la infraestructura puede estar ahí, el dinero puede estar ahí, pero si no tienes el capital humano que te lleve a producir, ¿no? Lo que te permite esa industria, pues no hay forma de, ¿no? O si ese capital humano no hubiera sido sobreexplotado de la manera en la que fue, pues el desarrollo económico hubiera tomado muchos más años, ¿no? Entonces creo que el capital humano que tuvo Corea en ese momento, con ciertas características particulares, ¿no? Que el propio momento histórico les permitió tener, fueron los que permitieron este rápido crecimiento de Corea. Sin duda alguna, también si lo vemos del otro lado y decimos, bueno, ¿y qué tal si tienes a toda la gente, pero no tienes toda la infraestructura ni la organización gubernamental que necesitas, ¿no? Para poder llevar a cabo el desarrollo. Bueno, sí, también es cierto, pero creo que es mucho ponerle todo a la parte pues de la industria, ¿no? De la lana, y no reconocer también todo el valor social, pues de todos los coreanos, ¿no? Que ahora sí que estuvieron ahí sacrificándose, porque literal hicieron un sacrificio para que su país pudiera desarrollarse de la manera que lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, la fuerza laboral es muy importante para este milagro coreano, ¿no? Y también la producción de las exportaciones clave de Corea fue indispensable para que pudieran también salir, ¿no? No estar solamente de manera local, sino empezar a tener acceso al mercado global. Y la forma en la que tuvieron que capacitar, ¿no? Y enseñarle a la gente, a los trabajadores que tenían. Imagínense, vienen de una guerra donde todo está destrozado, donde no hay escuelas, donde no hay educación, donde no hay nada, y de repente a lo mejor quieren llevar a cabo este proceso de desarrollo económico, pero no tienen gente capacitada para poder llevar a cabo el proceso económico. Ya no es solamente el factor de tener o no la fuerza de trabajo, sino de tener a esa fuerza de trabajo en un nivel de especialización determinado, ¿no? Que les permitiera poder llevar a cabo ese proceso. Entonces, este proceso de desarrollo coreano empieza, pues digamos que a partir de 1953, pero
va a tener una fase muy importante que no es con Lee Sik-man, que es el primer presidente coreano, sino con el siguiente presidente que se llamó, perdón, Park Chung-hee. Park Chung-hee es una figura fundamental para entender este proceso de desarrollo económico. Era un militar y en 1961 hace un golpe de estado y toma el poder, pero inmediatamente después de que toma el poder, él anuncia un plan quinquenal de desarrollo. El proceso de desarrollo económico siempre está como organizado en estos planes quinquenales, que son planes de 5 años, que le han permitido de alguna manera a Corea organizarse muy bien para poder lograr metas a corto plazo, y tienen, digamos que el origen con Park Chung-hee, ¿no? Park construye un sistema mediante el cual los fondos estatales, o sea, todo el dinero que tenía el gobierno, se asignaba al sector privado, ¿no? A través de instituciones financieras, y esto le permite consolidar un sistema capitalista que también al mismo tiempo le permitió al Estado controlar los recursos que necesitaba para sostener pues, las actividades económicas. Es decir, todo el dinero que logra tener, que no fue fácil conseguirlo, ¿no? Aquí también paréntesis, cuando él toma el poder, ¿no? Porque lo toma, fue muy complicado para él poder tener el dinero suficiente para poder implementar estos planes de desarrollo. En determinado momento, si bien es cierto que Lee Sik-man fue apoyado por los Estados Unidos, todo el dinero que se necesitaba para el desarrollo de Corea pues no llegaba, ¿no? Y entonces, en esta manera o en esta forma o en este ideal de no volver a ser dependientes de otro país y en este ideal de volver a hacer a Corea pues un país independiente y mantenerlo independiente, Park Chung-hee empieza también a negociar muchos préstamos con Estados Unidos, que es el único país que se los quiere brindar en ese momento, ¿no? También es importante entender que, bueno, el mundo en su totalidad, pues iba saliendo de todo este gran proceso que fue la Segunda Guerra Mundial, que muchos países apenas empezaban en su crecimiento económico, y pues que tampoco era fácil como mover los recursos de un lugar a otro, ¿no? Y menos a Corea, que era un país que nadie pelaba, ¿no? Prácticamente Estados Unidos pues los apoyaba justamente para contener esa expansión del capitalismo, del comunismo, perdón. Entonces, bueno, en la década de 1960, Corea todavía era una sociedad agraria, obviamente venían saliendo a la guerra, pues la sociedad todavía estaba en palitos 1, ¿no? En el proceso de desarrollo, y cerca del 70% de su población activa estaba dedicada a la agricultura, es decir, era un país agrícola, independientemente de que la mitad del territorio coreano son montañas y es muy complicado tener plantíos y tener tierras para la agricultura. Digamos que en ese momento la mayoría de la actividad económica estaba basada en la agricultura, ¿no? Pero también justamente en esta década se empieza a invertir mucho en la educación. Y esto es muy importante porque muchísimos recursos se fueron para poder educar, ¿no? A la población, obviamente primero a nivel básico, ¿no? Que era la primaria, donde muchos el 90% de los recursos que se tenían en ese momento se destinan a la educación de los coreanos. En mayor cantidad hacia la educación básica o la primaria, ¿no? Y en menor cantidad a la secundaria, pero esto es también muy importante entender que para poder
lograr el desarrollo que logró Corea, pues la educación fue sumamente importante, ¿no? No podían trabajar con personas que no estuvieran educadas y sobre todo no podían pensar en un futuro, ¿no? Si no empezaban a educar a los pequeñitos, ¿no? Para que pudieran ser útiles a su sociedad, para su sociedad en el futuro. Si bien es cierto que algunas de estas personas de élite, ¿no? Que como les mencionaba, nunca dejaron de existir, en algún momento pues se aliaron con los japoneses y en otro momento implementaron sus propias empresas o se quedaron con esas empresas que habían fundado junto con los japoneses, ¿no? Estas personas que pertenecían a la élite podían enviar a sus hijos a la escuela, ¿no? Pero esto no era el común denominador de todos. Sin embargo, la decisión que se toma en este momento de educar a la mayoría de la población pues fue fundamental para el cambio, ¿no? Obviamente esto dio un cambio político importante y se empezó a ver, ¿no? Se empezó a ver ya en términos de la sociedad cómo empezaba a funcionar, ¿no? Empezaba a girar el engranaje. A partir de estos cambios que se hacen de manera estructural, tanto en la inversión que se hace, la forma en la que se invierte desde el gobierno y el gobierno decide a qué sectores hay que invertir para poder guiar el desarrollo, ¿no? O sea, no fue que el gobierno dijera, ay, tenemos dinero, vamos a repartirlo entre todos. No, es, a ver, ¿en dónde? ¿En qué lo vamos a invertir? Para asegurarnos de que ese dinero sea bien usado y entonces poder lograr el desarrollo que necesitamos, ¿no? Tenemos que fijarnos muy bien en qué sectores vamos a invertir para entonces luego poder pues obtener beneficios y volverlos a invertir, ¿no? Entonces, esto obviamente todo lo hace Park Chung-hee y logra un crecimiento del Producto Interno Bruto del 9.5 en términos reales, es decir, creció exponencialmente, ¿no? Después de estar en ceros totalmente el país devastado, pues lograr subir el PIB al 9.5 fue altísimo. Ustedes lo pueden ver hoy con nuestro país mismo, ¿no? Que siempre se está especulando que, ay, ¿cuál va a ser el crecimiento económico? ¿Y cuál va a ser el crecimiento? Y todo es en base al PIB, ¿no? Que no, que 3.5, no, que 6, no, que 2, no, que... Y todo esto tiene que ver porque al final es el dinero real que logra tener una persona para poder vivir. Entonces, que en ese tiempo hubiera un crecimiento del 9.5 anual fue algo pues muy alto, ¿no? Sobre todo para un país que venía de las cenizas. Con los años, ¿no? El PIB real se expande más de 4 veces y el PIB per cápita aumenta, aumentó en los precios dramáticamente de $79 en 1960 a 1,597 en 1980. O sea, en 20 años, o sea, se multiplicó exponencialmente, ¿no? Y rápido crecimiento económico también estuvo acompañado por un cambio en las estructuras industriales, porque entre el 62 y el 79 la minería y el sector manufacturero lideraron la expansión general con un 13.3% de tasa anual de crecimiento. Es decir, empezaron ya a enfocar los recursos a sectores estratégicos. La participación de este sector en el PIB total aumentó, imagínense, del 16.3% en el 62 al doble, al 30.3% en el 79. Y el sector agrícola, forestal y pesquero disminuyó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces empezaron a enfocarse más en la industria pesada, ¿no? Que en el sector primario, que era la agricultura. ¿Y a qué vamos con esto? A que esos recursos se enfocaron en un sector de producción muy fuerte,
no solamente porque se enfocaran en la industria pesada, ¿no? En la minería o en la producción química, etcétera, sino porque obviamente los productos que podían producir a partir de enfocar los recursos en estos sectores se podían vender mucho más caros que lo que podían obtener del sector primario, o sea, de la agricultura. Es decir, no iban a pagar lo mismo por una manzana que si producían no sé, no tengo claro qué ponerles de ejemplo, pero por ejemplo un auto, ¿no? O sea, no iba a ser lo mismo obviamente producir un auto que producir una manzana. Entonces, esta visión que tuvo Park Chung-hee para enfocar los recursos es lo que permite este crecimiento exponencial de Corea, sobre todo en la década de los 60 y en la década de los 70. Es cierto que esto tuvo un alto coste social porque evidentemente el que los recursos fueran enfocados a estos sectores también implicaba que la calidad de trabajo que se requería para estos sectores era de un nivel de explotación mucho más fuerte, ¿no? Y para este momento, y también por el corte o el tipo de gobierno que implementó PAC, que era totalmente autoritario y militar, se sacrificaron mucho pues, los derechos humanos, ¿no? Es decir, en este tiempo ellos pues estaban tratando de sacar al país y eso fue, digamos que los derechos, ¿no? De los trabajadores, como los salarios o la seguridad social, pues fueron la parte que sacrificaron para poder llevar a cabo este desarrollo. Y también aquí es donde hay que entender que el rol de la sociedad fue muy importante, porque no era solo que trabajaran como locos día y noche, ¿no? Que tuvieran muy pocas horas de descanso, sino que lo hicieron a partir de condiciones muy extremas. Renunciaron a todos esos beneficios, obligadamente, ¿no? Pero siguieron trabajando y renunciaron a ello con la idea de poder marcar una diferencia en el crecimiento y en el desarrollo de su país. Es decir, no fue de gratis. Y a lo mejor hoy cuando vemos a jóvenes coreanos, ¿no? Así todos con su super moda y con su super teléfono y con sus super viajes y su super educación, decimos, ay, qué padre, ¿no? O sea, a mí me gustaría vivir igual o me gustaría ser igual o me gustaría tener acceso también a esas cosas. Pero muy probablemente ellos tienen este tipo de sociedad, obviamente, o no muy probablemente, tienen este tipo de sociedad gracias al sacrificio que sus abuelos o sus bisabuelos hicieron con tal de heredarles un país económicamente desarrollado, pero también independiente, ¿no? Entonces, esta parte no deja de ser sumamente importante, ¿no? Es como la conjunción de diferentes aspectos, ¿no? Tanto el rol del gobierno como el saber dónde invertir el dinero, los recursos que se tienen, como el capital humano y el sacrificio que hizo ese capital humano, ¿no? Si ustedes ven aquí son diferentes fotos, ¿no? A lo largo del proceso de desarrollo, pues cómo fueron cambiando las imágenes, ¿no? Acá pues un mercado tradicional y acá pues ya digamos las empresas textileras, ¿no? Con mucha mano de obra de mujeres, pues cómo era más o menos la ciudad o una ciudad, cómo era el campo, ¿no? Para los 70 ya podíamos ver, ya no era un país en ruinas, en cenizas, etcétera, sino que se empezaban a ver ya cambios muy importantes, ¿no? Por lo menos se puede percibir en las fotos tranquilidad, ¿no? Comida, que antes no era fácil acceder a ella. Aquí hay unos niñitos. Esto que está aquí en esta como cazuela es tteokbokki, no sé si ustedes lo han probado, porque ahora es como muy promocionado desde Corea, son como pastelitos de arroz en tubito.
y los hacen en salsa muy picante, ¿no? Y bueno, ahí sobre todo los niños empieza pues también como a verse ya con las fotos con más color, ¿no? En los 70s. Para esta década justamente de los 70s es que se da este cambio a la industria química y pesada, ¿no? Y es muy importante porque PAC modifica la constitución de Corea del Sur en el 72 para poder lanzar a través de un sistema que obviamente hoy se entiende que es totalmente autoritario, que era un sistema que se llamaba Yushin, que era como una forma de hacer la política, que fortaleció pues mucho más su autoridad dictatorial, ¿no? En el 73, PAC anuncia un plan de desarrollo de la industria química y pesada, haciendo hincapié en la promoción de las industrias centradas en el acero, en los metales no ferrosos, en la construcción naval, en la maquinaria electrónica y en los productos químicos. Fíjense qué interesante. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que la empresa más importante de barcos pesados, o sea, de barcos que transportan, sí, transportadores creo que se llaman, no sé, los que mueven todos los contenedores, por ejemplo, son coreanos, son de la empresa Hyundai. Por ahí, hoy en México, los coches Kia son mucho más famosos que los Hyundai, pero los que llegaron primero a México, que más o menos cuando yo estudiaba justamente la maestría, como por el 2000, eran Hyundai. Entonces, hace rato les comentaba, ¿no? Que estas industrias que hoy conocemos, por ejemplo, Samsung, principalmente a través de los teléfonos o de las televisiones o de las lavadoras, los refrigeradores, todas estas industrias coreanas son muy similares también a la forma en la que se organizaban las empresas en Japón. Creo que en japonés les llaman keiretsu, en coreano se llaman chaebol. Aquí está el nombre si quieren copiarlo. Y entonces tienen la característica de ser grandes corporativos que son controlados por familias, ¿no? Entonces, estas grandes empresas son las que recibieron, digamos que, los focos de inversión, ¿no? Que en determinado momento el gobierno de Park llevó, ¿no? Para poder desarrollar ¿cómo se llaman? Bueno, no industria, ciertos sectores. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver pues, que se enfocaron, ¿no? en el acero. Y, por ejemplo, hoy en México hay una empresa coreana que se llama POSCO y que obviamente es una de las acereras más importantes del mundo. Creo que está en Tamaulipas, POSCO. Y pues son las que hacen toda la hoja de aluminio para los automóviles, por ejemplo, ¿no? O estas de construcción naval, como les decía, Hyundai, maquinaria, electrónica, todo lo que es de electrónicos, pues Hyundai, Samsung, LG, etc., DU, y otros productos, ¿no? Pero entonces, durante este proceso, los chaebol o estos grandes corporativos incursionaron en los sectores industriales prioritarios, permitiendo a estos grupos expandirse y diversificar sus actividades económicas gracias al trato preferencial del gobierno, ¿no? Es como si en este momento el gobierno de México dijera, bueno, más o menos lo que está haciendo con Pemex. La diferencia es que Pemex es una industria paraestatal, es decir, es de todos los mexicanos. En Corea lo que pasaba es que pertenecían y siguen perteneciendo a familias. Entonces, hoy en la sociedad coreana hay un gran debate, ¿no? Porque estas familias han sido beneficiadas históricamente y empieza a haber mucha desigualdad hoy, en la actualidad, en Corea, a diferencia de lo que existía justo en los 80s, 90s, 2000, 2010 todavía, era una sociedad donde la clase media era muy ancha. O sea, todos los coreanos tenían un buen salario, podían comprar su casa, podían comprar su coche, podían mandar a sus hijos a la escuela, etc. Y hoy se está polarizando mucho más esa diferencia entre los ricos, muy ricos, y la gente que no es rica, ¿no?
muy similar a lo que pasa en México con los ricos muy ricos y con lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces, estas empresas, si bien fueron beneficiadas por el gobierno, también cabe decir que pues gracias a el desarrollo de esas grandes empresas es que se logra jalar el impulso o se logra hacer el impulso económico para el desarrollo coreano, ¿no? Pero para poder desarrollar en esta década estas empresas que ya eran mucho más especializadas, entonces también se necesitaba de trabajadores que estuvieran equipados con los conocimientos profesionales que iba a requerir el desarrollar estas industrias, ¿no? No es lo mismo enseñarle a una persona a cultivar, a plantar una semilla, ¿no? Que enseñarle a fabricar un auto o enseñarle a fabricar un televisor. También es cierto que mucho del modelo de desarrollo que tuvieron los coreanos en esta época estaba basado en el desarrollo mismo de los japoneses. O sea, incluso hasta los nombres en determinado momento fueron muy similares a lo que producían los japoneses, porque los coreanos son muy buenos para observar, copiar y darle un plus, ¿no? Darle un extrita, algo extra que lo haga lindo, que lo haga diferente, que lo haga atractivo, pero pues por mucho tiempo no fueron ellos los que desarrollaban la tecnología. A lo mejor hoy, y ya con los teléfonos, sobre todo con los chips, etcétera, quizás sí invierten mucho más para desarrollar ellos mismos sus cosas, pero antes no. Entonces, por ejemplo, los autos, ustedes pueden ver, ¿no? Justamente Hyundai, que fue el Chevrolet, la empresa que primero hizo un coche, el nombre es Hyundai y de los japoneses es Honda. Entonces suelen hacer como esta equivalencia muy peculiar. Luego les voy a dar unos ejemplos que hay con otras cosas. Pero bueno, en este momento empiezan a necesitar gente más preparada, ¿no? Y eso va ligado también a las políticas del gobierno que empiezan a invertir en profesionalizar gente. Ya no solo se invierte en la educación básica, que es primaria y secundaria, sino que se empiezan a formar técnicos mucho más especializados y posteriormente, una vez que pasen esta fase, entonces se le dará prioridad a la educación universitaria. Pak finalmente es asesinado en 1979 y sus sucesores de alguna forma pues mantuvieron el cambio en la política educativa, continuaron alimentando los límites de la matrícula universitaria para principios de la década de los 80, ¿no? En el desarrollo, en los 80 ya vemos un desarrollo científico y tecnológico de capital humano, pero ya con características de educación superior, ¿no? Para esta década, los militares intervinieron en la política de Corea y organizaron un nuevo régimen autoritario dirigido por el presidente Chon Do-hwan, y el objetivo a largo plazo de este gobierno fue la desregularización económica, restringieron las intervenciones gubernamentales y adoptaron el mecanismo de mercado. Es decir, ya no iba tan de la mano el apoyo directo económico del gobierno hacia estas empresas, sino que trataron de que se insertaran en la dinámica del mercado global, ¿no? O sea, que solitas por sí mismas lograran ser autosuficientes. Ese nuevo gobierno también propuso como un objetivo a más largo plazo un énfasis en el desarrollo científico y tecnológico para cambiar la economía coreana de su dependencia de la exportación de productos que requieren mano de obra barata y enfocarla hacia una producción de productos de alto valor agregado, que es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? No era lo mismo vender una manzana o vender una ropa, ¿no? Que vender un teléfono o que vender un refrigerador, etc. El gobierno preparó un sistema para promover el desarrollo tecnológico centrado en las empresas privadas y de 1981 al 88, que fue el gobierno del presidente Chon, se inicia la expansión coreana en el campo de las comunicaciones al conformar un equipo de profesionistas y expertos dedicados a su desarrollo. Aunado a ello, generaron ministerios y agencias gubernamentales para el desarrollo.
Y esto también es muy importante porque una vez que logran transitar en esta década de los 80 al desarrollo científico, permítanme un segundo, ya, al desarrollo científico y tecnológico, obviamente esto les va a permitir también empezar a desarrollar el sector de comunicaciones, y esto es fundamental para el desarrollo coreano que conocemos en la actualidad. O sea, si ya juntan la parte científica, la tecnológica, la profesionalización, más el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Pues prácticamente tenemos, bueno, y aparte el capital humano, ¿no? Tenemos ya todos los elementos para entender cómo es que logran llegar a ser el país que son en la actualidad, ¿no? Aquí estas imágenes son de los Juegos Olímpicos de Corea, que fueron en el 88, en Seúl, ¿no? Y es muy interesante que haya sido justamente en esta época. ¿Por qué? Porque prácticamente esto nos está diciendo, hola mundo, aquí estoy, es Corea, y tenemos dinero para hacer unos Juegos Olímpicos. ¿Y qué otro mensaje podemos ver ahí? Bueno, el mensaje de decir, ya tenemos dinero para gastar en otras cosas. O sea, estamos desarrollados, ya logramos pasar la fase de hambre, de cenizas, de destrucción, de necesitar de otros, la ayuda, etc. Porque aparte algo que se me pasó decirles, pero los coreanos lograron pagar toda la deuda que tuvieron cuando Estados Unidos les prestó dinero. Entre todos, ¿no? No me acuerdo bien la anécdota, si donaron algo, ¿no? En especie para poder subsanar la deuda que tenían con los Estados Unidos, y así el país pudiera usar todo el dinero que sacaba para el desarrollo y no para estar pagando la deuda, ¿no? Entonces es muy interesante porque cuando son los Juegos Olímpicos del 88, digamos que es como la presentación, ¿no? De este nuevo país emergente al mundo, ¿no? Todas las cámaras voltaban hacia ellos, todas las imágenes que se empezaron a reproducir en ese momento ya no tenían mucho que ver con la guerra de Corea, que era lo último que se había implementado en la conciencia del mundo sobre Corea, ¿no? Ahora eran imágenes muy diferentes, pues obviamente ya con una infraestructura totalmente desarrollada, totalmente modernizada, que hablaba obviamente de un país que estaba emergiendo y que estaba logrando salir, y que aparte de todo había implementado un modelo económico exitoso, ¿no? Y es muy contradictorio porque cuando vemos la historia vemos que se logra implementar ese desarrollo económico, pero no bajo un sistema democrático, ¿no? Como quizá puede ser el discurso occidental de que tiene que haber democracia para que haya crecimiento y para que haya desarrollo. Al contrario, o sea, era un gobierno totalmente autoritario y militar. Ojo, no estoy diciendo que este es el modelo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que a mis ojos eso sea la fórmula, no, para nada. Yo creo que se puede dar porque se ha dado en otras sociedades, ¿no? Pero lo quiero remarcar para que veamos que no siempre el molde que tenemos o que nos dicen o que nos cuentan es el molde que aplica a todas las sociedades, ¿no? Pero bueno, para la década de los 80, pues no solamente los Juegos Olímpicos, ¿no? Sino que estos productos de confección, que habían sido la principal exportación del país, se cambian, transitan a equipos eléctricos o electrónicos que aumentan y superan a los productos en exportaciones de la industria ligera para 1986. Los productos electrónicos y los automóviles se convierten en las principales exportaciones de Corea, es decir, objetos otra vez de alto valor agregado. Junto con este cambio en los artículos de exportación, el desarrollo tecnológico a nivel corporativo avanzó rápidamente, ya que cada empresa se esforzó por aumentar el valor agregado de sus productos. Y en esta década de los 80s también se da algo muy importante, que es el lanzamiento de Samsung Electronics de un nuevo tipo de memoria de semiconductores. Corea durante muchísimos años ha sido como la meca de los semiconductores. Quizá ahora China empieza por ahí a hacer un poco de ruido,
pero esto le permite a Corea pues, desarrollarse tecnológicamente en muchos aspectos, ¿no? Y digamos que la fabricación de este tipo de memoria, ¿no? Pues fue el primer paso de Samsung hacia lo que hoy podríamos conocer como una empresa global. Y finalmente, bueno, finalmente porque digamos que hasta este momento podemos entender, ¿no? El desarrollo, el largo desarrollo de Corea, ¿no? Con el antecedente de lo que hoy podemos entender a Corea, pues es en los 90s la transición a la democracia, es decir, deja de crecer bajo el influjo de los gobiernos militares, transita a la democracia y también a la liberación económica, ¿no? Liberalización económica, perdón. Entonces, en el 87 se llevan a cabo elecciones y por primera vez se elige democráticamente a través de un proceso democrático a Noteú. Él tiene un periodo de gobierno de 4 años, se establece la no reelección, ¿no? El gobierno promueve la liberalización económica y la desregulación bajo la bandera de la globalización. Y esto es un elemento muy importante que vamos a ver ya en una sesión después. La gestión económica basada en el control del gobierno coreano sobre las empresas privadas se volvió ya inviable para la década de los 90. Es decir, ya no pudieron tener todo el apoyo. Luego el apoyo del gobierno a las empresas se da más en forma de rescate, ¿no? Pero posterior a la crisis del 97, pero ya no es el mismo modelo que se tuvo en los primeros años de despegue económico. La serie de planes quinquenales de desarrollo económico comenzó en el 62, también se finaliza después del séptimo plan que se anuncia en 1991. La estructura económica de Corea del Sur cambió drásticamente después de la crisis financiera asiática de 1997 y debido a las condiciones que el Fondo Monetario Internacional requería a cambio del paquete de rescate que le dan a Corea, el presidente, pues posterior a Noteú, que fue Kim Dae-jung, que sucedió a Kim Jong-sam, promueve en 1998 reformas estructurales que estaban incluidas. En estas reformas estaban incluidas la reforma al sector financiero y al sector corporativo, ¿no? Ya nada más para que no se me vaya esta información que es muy importante. En el 90, el sector de las telecomunicaciones básicas en Corea del Sur se fortalece y se propaga en la región de Asia del Este, principalmente a través de sus redes telefónicas, dispositivos móviles y contenidos televisivos. Ojo, contenidos televisivos. Esto va a marcar un antecedente muy importante para lo que hoy conocemos como industria del entretenimiento. Con el presidente Kim Jong-sam, que gobernó del 93 al 98, se continuaron las políticas de privatización y de desregularización de los servicios de comunicaciones, lo que aumentó el sector privado de las comunicaciones en Corea del Sur y generó una competencia interna entre los canales televisivos para que las audiencias consumieran sus contenidos. Es decir, independientemente empiezan a producir, imagínense ustedes TV Azteca y Televisa peleándose, bueno, claro, esto a finales de los 90s, no en el periodo actual, pero imagínense en estos años, no sé, quizá algunos de ustedes estaban apenas naciendo o no habían nacido, pero para esa época, digamos que en México sí existía una industria, Televisa era sumamente fuerte, ¿no? Entonces, las empresas coreanas empiezan ellas mismas a luchar por ver quién produce mejor y esto le da un empuje muy fuerte al sector del entretenimiento, ¿no? En el 94 se comercializa el Internet en Corea del Sur con el gobierno de Kim Dae-jung y de 1998 al 2003 la industria coreana
coreana se enfoca en sectores de la informática, la comunicación, la biotecnología, entre eso los cosméticos, las ingenierías digitales, lo cual fomenta una industria musical cuyo consumo estaba basado en las comunidades cibernéticas. Entre el 96 y el 97, el Ministerio de Cultura y Deportes de la República de Corea escoge 10 símbolos culturales que empiezan a promover y que, según el gobierno, reflejaban elementos de la identidad nacional coreana, como el traje tradicional nacional, que se llama hanbok, la escritura coreana o hangul, que lo vimos la sesión pasada, algún platillo de la cocina coreana que es muy representativo y muy importante, que se llama kimchi, que es un fermento, los templos budistas, el taekwondo como arte marcial, el té de ginseng, la danza tradicional de las máscaras, los santuarios de Confucio, algunos parques nacionales, y empieza la difusión de artistas coreanos de fama mundial. Entonces, pues bueno, básicamente, chicos, este es el proceso, ¿no?, en el que se da el desarrollo económico de Corea, y obviamente esto es muy importante para que ustedes entiendan cómo es que llegan al punto, ¿no?, al que podemos ver en la actualidad a este país asiático.